Abba, daré este tema médico para tu esplendor, que tu nombre sea conocido y exaltado entre las naciones. Yahweh es tu nombre, Omen, Beomen, Yahshua HaMashiach. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor médico cirujano, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Kehilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Hay varios sitios en internet, las páginas de internet. En español, gozoypaz.mx, sinjatorah.org, en inglés, jacoswell.net. Nuestra radio, Sinjat Torah, funciona a las 24 horas, los 360 días del año hebreo. Y los canales de YouTube, Shalom 132, en español, Kehilá, Gozo y Paz, y Jacoswell en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta Kehilá no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver un tema bien interesante, amada Kehilá, pero bien interesante. Bendito es el nombre de Yahweh. Se estuvo anunciando por medio de Facebook que iba yo a compartir con ustedes un tema médico de una sustancia que se encuentra en la bendita Tanaj para los nuevecitos, en la bendita Biblia, en la bendita Tanaj, en sí en la Torah, y que sirve para muchísimas enfermedades. Ahora, no se trata de que tú puedes revisar esta sustancia en internet y puedes ver, bueno, sirve para esto, sirve para otro, pero recuerda esto, que en internet vas a encontrar muchas cosas verdaderas y otras cosas falsas, es decir, mitos, mentiras. Pero aquí yo no te vengo a contar mentiras, te voy a dar la experiencia como médico, por eso me presenté como médico cirujano, no por darme las del gran sabiondo, sino decir quién está hablando, que está hablando una persona que tiene experiencia en lo que está diciendo. Ahora, esta sustancia se llama, la han denominado vitis vinifera, vitis vinifera. Voy a dar una pequeña introducción y en breve voy a entrar de lleno al tema de vitis vinifera. Durante todos los tiempos que el hombre ha existido en esta tierra, después del pecado de Adán y Eva, ha sido afectado el hombre por múltiples enfermedades. Y el hombre, en su intento de sanarse, ha tratado de buscar algún remedio para estas enfermedades. Pero no nada más ha buscado un remedio para una enfermedad, sino que ha buscado un remedio para varias o múltiples enfermedades. Entonces, nosotros vemos cómo existen personas, te lo digo como médico, amado Aj, amada Jot, existen personas que no son solamente aquejadas por una sola enfermedad, sino son aquejadas o aquejados por más de una enfermedad. A veces tienen 5 o hasta 10 enfermedades. Independientemente de las maldiciones de lo que ya hemos hablado, el Eterno quiere que empleemos, aparte de la liberación, no porque la liberación no sea efectiva, si el Eterno quiere sanar a alguien por milagro, aleluya. Y si quieres sanarlo a través de cosas que Él ha creado aquí en la naturaleza, aleluya. Recuerden el caso del rey Ezequías. El rey Ezequías tenía una llaga, no se sabe dónde, eso está en el libro del profeta Isaías, y entonces él rogó al Eterno para que le diera más vida. Entonces el profeta Isaías llega y le dice al rey, antes de eso le dice, prepara tu casa porque morirás. Pero después vienen buenas noticias y Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel, le dijo, tendrás 15 años más de vida. Entonces llega el profeta Isaías y dice, pongan la masa de higos a sus sirvientes, pongan la masa de higos sobre la llaga del rey y sanará el rey. Y sanó el rey. Entonces quiere decir que el Eterno quiere que empleemos lo que está en la naturaleza, que Él mismo es el Creador, bendito Yahshua HaMashiach, para la recuperación de un enfermo. Ahora, siempre se ha buscado, o al menos antes se hacía eso, siempre se ha buscado algo que sea, uno, efectivo, o sea, que sea algo que dé resultados para curar una enfermedad, gracias al Eterno. Y dos, que prácticamente no tenga reacciones secundarias.
Es decir, que sea un producto, si es posible, que así debe de ser, 100% natural. Y por lo tanto, si es 100% natural, que se tome seguro y que no se tomen tantos medicamentos. Entonces, en el caso de la vitis vinífera, es en sí el extracto de semilla de uva roja. Hago la aclaración. Es el extracto de la semilla de uva roja. Ahora, aquí en México, 1,5 kilos de uva, ayer lo checaba yo en un supermarket, 1,5 kilos de uva roja vale 100 pesos mexicanos. Entonces se pueden sacar cantidad de dosis, y ahorita yo lo voy a explicar, porque viene la gran tribulación, y no es asustar a nadie, simplemente es prevenirnos, para que cuando no haya medicamentos, el Eterno sane por milagro, o mientras suceden los milagros que el Eterno quiera dar, bendito Yahshua Mashiach, nosotros podamos ser sanados a través de Él, o sea, por medio de Él, a través de un medicamento, pero natural, valga la redundancia. Entonces estamos hablando que si 1,5 kilos de uva roja, aquí vale 100 pesos mexicanos, estamos hablando de tal vez $7 allá en Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, el extracto de semilla de uva roja tiene antioxidantes en una cantidad bastante suficiente, es decir que es uno de los frutos que tienen más antioxidantes. Hay un tema que yo titulé oxidación, para que ustedes le den una repasada, o tú que eres nuevo, vayas al canal de YouTube Shalom 132 y busques oxidación, Dr. Javier Palacios Celorio, o oxidación, gozo y paz. Perdóneme, no es propaganda, simplemente es para que tú puedas localizar el video rápido, porque hay probablemente varios audios sobre oxidación, pero ahí lo explico desde el punto de vista también de la Tanaj. ¿Para qué sirve la vitis vinífera? ¿Para qué sirve la vitis vinífera? Como número uno, ayuda a mantener la presión arterial normal. Vamos a suponer que un paciente es hipertenso y ya está tomando un medicamento para su hipertensión. Lo que yo aconsejo no es quitar el medicamento para la presión y poner vitis vinífera, no, porque ya surgió ahí un acostumbramiento del cuerpo y solamente por milagro, yo creo en los milagros puede hacer efecto rápido, pero lo que sí está bien demostrado, y yo lo he visto con mis pacientes, es que ayuda a mantener la presión arterial normal. O si un paciente todavía no es un hipertenso declarado, pero sufre de la presión para arriba y después se normaliza y para arriba y otra vez y para arriba, o inclusive que se baje, etcétera, ayuda a mantener la presión arterial, tanto si se sube como si se sufre de baja presión arterial. Y ahorita voy a explicar el por qué. La vitis vinífera ayuda a la circulación de las piernas, de los miembros inferiores. Se utiliza, por ejemplo, voy a dar una adelantada, en problemas venosos. Hablemos varices o problemas de otro tipo, por ejemplo, cuando hay el pie diabético, que nosotros le conocemos así, porque es una infección y demás. Si tú puedes revisar el tema el video de diabetes, está en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces ayuda a la circulación de las piernas, y mucha atención lo que voy a decir. No solamente ayuda a la circulación de las piernas en cuanto a las venas, sino en cuanto a las arterias. Es decir, en un inicio yo mencionaba que el hombre siempre ha querido buscar un medicamento que cure varias cosas al mismo tiempo. Porque en muchas ocasiones tenemos que dar un medicamento para la insuficiencia venosa crónica, por ejemplo, y otro medicamento para la insuficiencia circulatoria periférica, que se refiere más bien a las arterias o a las arteriolas, los vasos capilares. Pero en el caso de la vitis vinífera, y ahorita voy a explicar más cosas, amados ahí, sirve para insuficiencia venosa como para problemas de arterias. Entonces, si alguien tuvo varices o tiene varices o tuvo una trombosis venosa profunda, que eso es muy frecuente, desgraciadamente, puede utilizar vitis vinífera
Y si tiene un problema, por ejemplo, de una acrocianosis, explico, la acrocianosis quiere decir cuando la piel ya empieza a tomar un tono oscuro. No estoy hablando de gangrena, estoy hablando de acrocianosis nada más. Cianosis quiere decir piel azulosa, pues, por falta de oxigenación. Ahí actúa muy bien el vitis vinifera. Otra característica de vitis vinifera es que disminuye el colesterol malo. Es muy importante eso, sumamente importante. Llevando entonces, si nos propusiéramos realmente, si tú te propusieras llevar una vida sana, comer muy sano, hacer ejercicio, lo que he ministrado tanto, salir a caminar, etcétera, probablemente, y es muy seguro, y así lo voy haciendo con varios pacientes desde hace algún tiempo, quitar medicamentos, y es algo que se puede lograr primeramente la vaca 2. Entonces, ya no se tomaría tanto medicamento o prácticamente nada de medicamento para el colesterol, no se tomaría tanto un vasodilatador, o sea, si es problema arterial o si es problema venoso, etc. Otra característica de la vitis vinífera es que disminuye la glucosa, disminuye el azúcar, para que se entienda, en diabéticos. Y en personas normales estabiliza esa glucosa. Es decir, va a evitar que haya subidas o bajadas. Porque nosotros hacemos varias pruebas, por ejemplo, la glucosa postprandial. La glucosa postprandial quiere decir, a un enfermo se le toma una muestra de azúcar, de glucosa, y se le hace comer, ya se le hace desayunar, se mide cuánto tiene de glucosa en ayunas, se mide cuánto tiene de glucosa en 15 minutos o media hora, 1 hora o 2 horas. Y en muchos pacientes, pongan atención a esto, la glucosa se mantiene demasiado alta en varias horas, y eso está hablando de un paciente prediabético. Muchos médicos no están de acuerdo con el término prediabético, pero créanme lo que existe. Entonces, la vitis vinífera tiene la característica de que si un paciente, por ejemplo, tiene esos picos de glucosa y tarda mucho en bajar, porque no se está produciendo buena insulina, por eso les recomiendo otra vez estudiar el tema de diabetes, está en el canal de YouTube Shalom 132 en video. Entonces, sirve para disminuir la glucosa en pacientes diabéticos, 1, 2, sirve para estabilizar la glucosa en pacientes normales o prediabéticos. No sé si me di a entender. Entonces se le toma una muestra de glucosa en ayunas, después postprandial, es decir, después de comer, a la media hora, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, etc. Y entonces ayuda a que la glucosa más rápido llegue a lo normal. Esto que voy a decir es algo extraordinario. La vitis vinífera aumenta como aumenta la circulación, va a aumentar mucho la memoria, es decir, aumenta la agudeza mental, ¿por qué no decirlo? La agilidad mental la va a agilizar. Entonces, una persona que tenga déficit de aprendizaje, y después quisiera hablar de otros temas, pero con más calma, se le puede dar vitis vinífera antes que cualquier otra cosa y va a dar buen resultado, porque va a tener buena oxigenación su cerebro. Las personas que ya pasan de los 70 años, que tienen insuficiencia cerebrovascular, generalmente tienen problemas también en las piernas. Entonces, si se les da vitis vinífera, ahí se está ahorrando un medicamento. Y yo voy a decir cómo se puede tomar naturalmente, que es lo mejor. Entonces, va a ayudar a la agilidad mental. Algunas personas padecen de lo que nosotros llamamos en medicina ceguera nocturna. ¿Cómo es eso de ceguera nocturna? Quiere decir que no hay buena captación de la luz en la noche. Entonces la vitis vinífera aumenta mucho la visión nocturna. Esto es muy importante. Y entonces, si nosotros, en el caso mío, voy valorando, ¿cómo ve usted mejor? ¿Ve usted mejor de noche? Dice, sí, doctor, ya no tengo que prender andar con una lámpara ya con una lámpara más sencilla, etcétera.
Entonces ayuda mucho para la visión nocturna. Ahora, la vitis vinífera actúa haciendo esto, dilatando los vasos sanguíneos. Y si dilata los vasos sanguíneos, entonces la presión se normaliza. Uno, porque la presión normalmente sube por vasoconstricción. El estrés, el cortisol, la adrenalina, noradrenalina, epinefrina, norepinefrina, etc. Todo eso cierra los vasos. Lo que hace la vitis vinífera, el extracto de semillas de uva roja, es muy importante, es que crea vasodilatación. Y todo esto se debe a que la vitis vinífera hace que el organismo libere óxido nítrico. Y el óxido nítrico, algún día daré un tema sobre puro óxido nítrico, y es un tema, bueno, para los que nos gusta la medicina, apasionante, porque el óxido nítrico sirve para cantidad de cosas. Tú dirías, pero ¿cómo? Si la oxidación y óxido nítrico, ¿cómo? No se llevarían. Bueno, por lo pronto anótalo y después yo explicaría por qué se libera óxido nítrico y eso ayuda a la vasodilatación. Ahora, los extractos de semilla de uva roja tienen polifenoles. Los polifenoles, ellos actúan como antioxidantes, aparte de las vitaminas que tiene el extracto de semilla de uva roja. Entonces, generalmente cuando un paciente tiene, por ejemplo, arteriosclerosis, por acumulación de colesterol, tiene los vasos dañados, las arterias dañadas, tiene las venas dañadas, etcétera, 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 los polifenoles del extracto de semillas de uva roja van a reforzar la función del endotelio. ¿Qué es el endotelio? Así, en fin, explicación sencilla, porque no es una conferencia médica. La idea de dar estos temas es para que sean bendecidos muchos, amados Sahim. Uno. Y dos, que no gasten tanto en medicina yendo a médicos, o puedes visitar a tu médico de confianza, pues, pero hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes, porque ya realmente falta muy poco tiempo. Entonces, en primer lugar, queremos que el nombre del Eterno sea exaltado. Aleluya, porque es creación del Abacados. Entonces, el endotelio es la capa que recubre, es decir, que está interna a un vaso sanguíneo o a otro tipo de tejidos. Pero en este caso los vasos sanguíneos. Entonces, los vasos sanguíneos con la oxidación se dañan. Los vasos sanguíneos con aumento de colesterol o placas de colesterol se dañan. ¿Qué hacen los polifenoles del extracto de semillas de uva roja? Refuerzan la función endotelial, es decir, limpian ese endotelio, lo fortifican, lo vitaminan, por así decirlo. La vitis vinífera entonces ayuda a proteger del estrés oxidativo. Por eso vuelvo a repetir por tercera vez, me gustaría que vieran el video oxidación. Entonces, es el mejor antioxidante, y ahorita voy a explicar por qué, aunque hay muchas vitaminas que son antioxidantes. Sabemos nosotros que la uva, bueno, quiero aclarar esto del estrés oxidativo. El estrés oxidativo es todo lo que está pasando en nuestro interior, el estrés como tal, o todo lo que está sucediendo en la atmósfera, y aparte de todo lo que están haciendo el gobierno mundial para que este planeta se dañe con los chemtrails y demás. Entonces creo que es bueno ir tomando en cuenta esto, amados Sahim. La uva, sabemos que el jugo se utiliza para producir vino, y eso está en la Torá, en la Tanaj. Pero en este caso no voy a hablar tanto del vino, que tiene un poder también muy especial, sino de las semillas de la uva roja, del extracto de semillas. Ahora, no es tóxico este producto, es decir, esta sustancia no es tóxica. No ha habido un solo enfermo que reporte una reacción. Fíjense, con eso es importante, porque es natural. Está bien, puede haber personas que sean alérgicas al gluten, la enfermedad celíaca, etcétera. Puede haber personas que sean alérgicas a la guayaba, etcétera, etcétera. Pero en el caso del extracto de semilla de uva roja, no he visto realmente. Puede ser que esté descrito, pero ni siquiera nosotros le llamamos en
vamos, en la literatura médica mundial no hay un caso reportado siquiera. Entonces no es tóxico, es muy seguro utilizarlo. Yo decía sobre las varices, y perdón que diga esto, pero vamos, es un tema serio. En las hemorroides, excelentes resultados. En las hemorroides del embarazo, excelentes resultados, porque no podemos dar cualquier medicamento en el embarazo, pero el extracto de semilla de uva roja, en el embarazo no hay ningún problema. Entonces yo decía que el bebecito va creciendo y va apretando las venas, en este caso las ilíacas, por ejemplo, las femorales, las ilíacas, y entonces lo que hace es crear a veces hemorroides en las mujercitas embarazadas. Hay un video que le titulé fibromialgia, que generalmente es una enfermedad que no tiene explicación. Y me gustaría no darles el tema hoy, porque si no nos vamos a extender. Pero busquen ese tema de fibromialgia. Los extractos de semilla de uva roja, y perdón que sea tan repetitivo, que sea uva roja, porque muchos luego escuchan uva y pueden irse a la verde, etcétera, hay hasta amarillas. No, debe ser uva roja, la uva roja. En la fibromialgia hay una enfermedad que se llama psoriasis. La psoriasis tampoco se sabe a qué se debe. Independientemente de romper maldiciones, nosotros que somos mesiánicos, que creemos que Yahshua es el Mashiach y el Elohim mismo, pues hacemos rotura de maldiciones y nos portamos bien, si no pecamos, nos guardamos. Pero hay una enfermedad que se llama psoriasis. Bueno, independientemente de las maldiciones, decía yo, son placas, la enfermedad son placas rojas que se ven como plateadas por la descamación de la piel. Y aparecen en varias partes del cuerpo, generalmente aparecen en el pecho, en los brazos. Es muy frecuente encontrar en la cabeza. Entonces ahí la vitis vinífera da un resultado así, tal cual, sorprendente. Personas que se quejan de la caída del cabello y que han probado un shampoo, han probado otro y no encuentran cómo hacerlo, la vitis vinífera les va a ayudar muchísimo. Porque tiene que ver mucho, recuerden que la oxidación crea caída de cabello. Si no lo expliqué, ahora lo explico. Caída de cabello, etcétera, etcétera. Y entonces, o todas las enfermedades que afectan a los cabellos, porque el cabello es importante, algún día hablaremos de ello. Entonces, si alguien está sufriendo de caída de cabello, vitis vinífera. Yo ya había explicado que es un antiesclerótico, es decir, la esclerosis es porque al tener alta la presión durante mucho tiempo, hace que las arterias se pongan duras, no flexibles. Es como una manguera tostada al sol. Se puede quebrar y eso crea hemorragias. Entonces, es un antiesclerótico excelente. Hagan de cuenta que esto es una vena y entonces las venas, explicaba yo en alguna ocasión, tienen unas válvulas. No voy a ir más allá para que sea sencillo. Unas válvulas que van empujando la sangre en contra de la gravedad de la tierra, porque el corazón late, sí, y manda sangre y puede llegar a cualquier lado, lleva mucha fuerza. Y aparte, bueno, sube hacia la cabeza por medio de las X arterias, etcétera, pero las carótidas, pero por ejemplo para las piernas el regreso de la sangre cuesta trabajo si no hay unas buenas válvulas. Entonces la vitis vinífera fortalece esas válvulas para que actúen lo mejor posible, es decir, que se evita la estasis venosa. Para los que padecen varices han notado que las venas se van poniendo tortuosas y demás, hay dolor y mucho ardor. En este caso la vitis vinífera quita ese ardor, ese dolor, ese edema, o sea la hinchazón, porque se trasvasa líquido de los linfáticos hacia el tejido extracelular. Eso es algo que muchos ya entienden. Entonces, ¿cómo actúa la vitis vinífera? Es un venotónico, es decir, va a estar tonificando las venas. Es un vasoprotector, va a proteger los vasos sanguíneos
Y también la vitis vinífera, eso sí me gustaría que lo anotaran, es un excelente diurético y es natural y no se pierde potasio. ¡Aleluya! Cuando nosotros damos un diurético, siempre tenemos que dar los médicos potasio, porque si no empiezan los calambres. El Eterno es perfecto y con la vitis vinífera se actúa como diurético, la persona va a miccionar para arrojar el líquido excedente, extra, y no va a arrojar el potasio, fíjense. Cosa curiosa. Ahora, no solamente se puede utilizar las semillas, que ahorita voy a explicar más sobre ello, también se pueden utilizar las hojas de la vid, pero que sea de uva roja. Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, apenas a un buen aj que vino a las fiestas, le recomendé, tú vienes de esa zona donde hay viñedos al por mayor, aprovecha esto, te paso el tip. Es decir, tú puedes ir rápido al viñedo y traes bastantes hojas de vid y no pierdes sus propiedades, fíjense, a pesar de que sea seca. Entonces, las hojas, por ejemplo, yo le decía a este aj, vas a poner 3 hojas de vid en 1,5 litros de agua y que hierva 3 minutos. Pasando los 3 minutos apagas, o sea, cuando empieza el hervor, cuentas 3 minutos, lo apagas y eso te lo tomas como agua de tiempo. Y es excelente venotónico, ya todo lo que expliqué, etcétera, 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 porque este padece de sus piernas. Entonces, las hojas de la vid, ustedes que están cerca donde hay viñedos, aprovechen eso, sobre todo lo que estoy explicando. Bueno, ahora, muchas personas prefieren tomar vino, y sí, el vino es bueno, el vino también disminuye el colesterol, etcétera, etcétera, pero el vino tiene alcohol, querramos que no, y tiene muchas calorías. Entonces, a un paciente diabético no le conviene tomar vino, porque si le recomendamos un vaso de vino diario, con eso va a tener su glucosa suficientemente alta y entonces no vamos a avanzar. De tal manera que, por ejemplo, en el mercado, en las farmacias encontramos tabletas de vitis vinífera de 180 miligramos, por ejemplo. Ahora, eso equivale a 20 litros de vino. ¿Qué prefieres, 20 litros de vino o una tableta de vitis vinífera? Sí, ¿verdad? Los 20 litros de vino. Pero las calorías, ¿quién te las quita? Y luego para aguantarte por el alcohol. Bueno, ahora entonces tomemos eso en cuenta. Amados ajín, estos temas se están dando por amor al Eterno y por amor a los hermanos. Falta poco tiempo. Yo lo que aconsejo es que si ustedes tienen la oportunidad de hacerse algo de vitis vinífera, háganse de algo de vitis vinífera. Consérvenlo en frascos de cristal, bien cerrados, y o al vacío si es posible. Y luego, pero no pierde sus propiedades, la vitis vinífera. El problema es la oxidación que hay, etcétera, pero no pierden realmente propiedades. Y vayan haciéndose hojas de la vid. Vámonos haciendo de todo eso. La vitis vinífera es un antiplaquetario, es decir, un antiagregante plaquetario. Nosotros utilizamos el ácido acetil salicílico para... Es que este tema que les estoy dando es de veras una, ¿por qué no decirlo? Una hermosura, una lindura, porque sirve para muchas enfermedades. Yo lo anuncié y es así. Entonces damos ácido acetil salicílico para evitar la agregación plaquetaria. En pocas palabras, para evitar los trombos. En pocas palabras o en poquísimas palabras, para evitar un infarto al corazón, una trombosis cerebral o una embolia, etcétera, etcétera. Pero, ay, doctor, me duele el estómago. Ah, no, entonces va una ranitidina. Entonces ya agregamos otro, ácido acetil salicílico y una ranitidina. Y cada producto va teniendo sus reacciones secundarias. Ya lo he dicho, los medicamentos causan reacciones secundarias, pero las cosas buenas lo superan. Pero hay reacciones secundarias, que tú puedes consultar eso en PLM o en Vademecum en internet, eso ya está totalmente a la vista de todos. Antes nada más los médicos teníamos acceso a ello. Entonces, alguien que quiere tomar, o sea, que es necesario más bien, un inhibidor de agregación plaquetaria, vitis vinífera. Es decir, la vitis vinífera evita trombos.
más claro así para que se entienda. Ahora, también la vitis vinífera actúa como antiinflamatorio. ¿Cuántas veces se utiliza un antiinflamatorio? Por ejemplo, generalmente la inflamación lleva dolor. De hecho, son 4 características de la inflamación: dolor, calor, rubor, tumor. Es decir, tumoración. No me refiero a un tumor cancerígeno, no, sino dolor. Hay dolor cuando hay inflamación, hay calor, se siente caliente. Rubor, se ve rojo. Y tumor, o sea, hay una hinchazón, para que se entienda. Entonces, la vitis vinífera actúa como antiinflamatorio. De hecho, en problemas venosos crónicos siempre va a haber inflamación, y entonces es bueno dar la vitis vinífera porque va a actuar como antiinflamatorio. En los pacientes que tienen dificultad para cicatrizar, sean diabéticos o no, actúa muy bien para cicatrizar. Este tema se está dando antes de la tribulación en pleno. Por favor, amados Aguín, aprovechenlo. Es primero el amor al Eterno y el amor a los hermanos, porque después ya no va a haber medicamentos en farmacias y nadie va a poder comprar ni vender. Entonces vayan haciéndose de vitis vinífera y el Eterno tendrá rajem. Pero independientemente, falta poco para que ya la tribulación se suelte en pleno, porque ya vamos para allá, sin duda, por todo lo que estamos viendo. Entonces, aprovéchelo, cicatrizante. Hay enfermos, por ejemplo, que se les dan pomadas y pomadas para un pie diabético o una úlcera venosa. Es decir, el clásico pie diabético o una úlcera por insuficiencia venosa en las piernas. Cicatrizante excelente, la vitis vinífera. Ahora, ¿qué compuestos tiene el extracto de semilla de uva roja? O sea, la vitis vinífera, como la conocemos. Tiene vitamina B, tiene mucho complejo B, tiene mucha vitamina C. Lógico, es antioxidante, pero aparte de la vitamina C como antioxidante están los polifenoles, recuerden. Está la vitamina A. Y por eso los pacientes mejoran su visión nocturna, porque la vitamina A es la vitamina de la piel para cicatrizar, del cabello para evitar pérdida de cabello y de la vista. O sea, la vitamina A, el retinol, por eso se llama retinol, por la retina, o sea, ayuda a la vista. Es la vitamina del cabello, es la vitamina de las uñas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo decía, bueno, si va a cicatrizar, tiene que haber por algo, independientemente de los polifenoles que evitan la oxidación, va a cicatrizar, porque actúa en la piel, actúa en la vista, lo de la ceguera nocturna que decía yo, etcétera. La vitis vinífera tiene otras sustancias más bien en plural, que se llaman taninos, y los taninos son también antioxidantes aparte de los polifenoles. Entonces esos taninos son antioxidantes. Ahora, no se trata de que tú vayas ahorita después de escuchar este tema o de ver este video y salgas a la farmacia, deme 30 cápsulas de vitis vinífera, y no. Pero sí considera, si tienes algo de esto, no es un medicamento muy inocuo, y no estoy diciendo nombres comerciales. Entonces esos taninos actúan como antioxidantes. Otra característica del extracto de semilla de uva roja es que tiene minerales. Es muy importante esto porque muchos se olvidan de los minerales. Y trae, por ejemplo, potasio. Entonces, aparte de que actúa como diurético y que no se pierde potasio, es una carga de potasio extra y que no pone en riesgo el corazón. Mucho ojo, porque hay personas que se pasan de dosis de potasio, entonces también la hiperpotasemia, que llamamos en medicina, es dañina. La vitis vinífera no produce eso. El potasio que no va a servir lo elimina, o sea, lo mantiene en lo normal, así como la glucosa. Aparte de que tiene potasio, el potasio es lo que nosotros, por ejemplo, lo que traen las soluciones, mal llamados sueros. Es decir, que si una persona corre o está sudando mucho, toma suero, así, pero son soluciones. El suero es extraído del plasma de la sangre, es diferente. Pero vamos, así se conoce, digamos.
El potasio es lo que nosotros ponemos en los sueros que se ponen en un hospital o que damos a algún atleta que corrió mucho, tiene muchos calambres, etcétera, etcétera. Entonces tiene potasio, tiene magnesio. Y el magnesio es uno de los principales ansiolíticos naturales. Ya he hablado yo en otras ocasiones de la pasiflora, del boldo, también como ansiolítico. He hablado de la valeriana, en el radio estuve hablando, están temas grabados, pero la vitis vinífera tiene una gran cantidad de magnesio y actúa como ansiolítico, es decir, para aquellas personas que son muy ansiosas. Tiene una considerable, no mucho, pero sí tiene considerable dosis de calcio. Entonces, tiene una considerable dosis de calcio para aquellas personas que sufren de osteopenia, no de osteoporosis. La osteopenia es disminución del calcio. Yo vi, por ejemplo, en esos días radiografías y digo, tiene usted los huesos con osteopenia. Es decir, tienen falta de calcio, pero no es una osteoporosis. La osteoporosis ya es grave y hay que tratarla. También tiene hierro, la vitis vinífera, tiene hierro, suficiente cantidad de hierro. Tiene un mineral que pocas veces se valora y es el cobre. El cobre ayuda en todo lo que anteriormente ya expliqué para no ser repetitivo. Aparte del magnesio, hay otro mineral que se llama manganeso. Tiene mucho manganeso. Y tiene una sustancia, es otro mineral, y ese mineral es selenio. Y el selenio sirve muchísimo para el cabello. Ahora, no he hablado un tema médico, no voy a extenderme ahorita, simplemente voy a tratar, así en poquitos minutos, sobre la hipertrofia prostática benigna, es decir, el crecimiento de la próstata en varones que tienen 50 años o más de edad. Se inflama la próstata, por así decirlo, aumenta el tamaño de la próstata. No voy a dar el tema completo hoy, simplemente unos conceptos. Y entonces el paciente no puede miccionar bien, se levanta en las noches hasta 10 veces, no descansa, etcétera. Entonces, la vitis vinífera, mucha atención lo que voy a decir, ayuda muchísimo en pacientes que tienen hipertrofia de próstata. Eso es muy importante y es natural. Hay otras sustancias naturales que también se han comercializado, como la Serenoa repens, pero en el caso, no quiero hablar ahorita de eso, pero la vitis vinífera ayuda muchísimo al crecimiento de la próstata. Entonces, si un paciente empieza con ese problema, con pura vitis vinífera, el paciente va a notar muchísima mejoría. Cuando ya llega un paciente con una hipertrofia grado 2, 3 o hasta 4, no, pues ahí sí hay que agregar otro medicamento. Pero si empieza con una hipertrofia, porque la mayoría de los pacientes que llegan a mi consultorio llegan con una hipertrofia prostática grado 1 o grado 2, así le llamamos eso en el ultrasonido, en la medida, digamos. Pero si llega con un grado 1 o 2, la vitis vinífera les va a ayudar mucho a ese crecimiento prostático. Pasando a los temas, a los pacientes diabéticos. En el caso de los pacientes diabéticos hay una complicación de la enfermedad que se llama retinopatía diabética. Entonces, el paciente sufre de retinopatía, ya no está viendo bien, tiene exudados cotonosos, o sea, como de algodón, se ve con el oftalmoscopio, dilatando la pupila, etcétera. Entonces, en pacientes que tienen retinopatía diabética ayuda muchísimo la vitis vinífera por todo lo que ya mencioné, no nada más de la vitamina A, sino de los minerales que mencionaba yo, los polifenoles, los taninos y demás. Entonces, si alguien conoce de alguien que tenga retinopatía diabética, antes de ir a comprar unas tabletas de vitis vinífera, ahorita voy a dar algunas recomendaciones de cómo poderlo utilizar, pero naturalmente. Ahora, ya mencioné sobre la insuficiencia venosa crónica, y esto como que pasó muy rápido. Sí, pero hay cantidad de pacientes, no solamente mujercitas, sino varones también, con insuficiencia venosa crónica. Y han sido operados de varices.
Y entonces se hace una incisión, se hace otra incisión, se hace una incisión, se mete una guía, se amarra la vena y se saca así. Pero el problema está que ¿quién va a hacer el trabajo que hacía esa vena? O sea, ya se quitó la vena. Entonces ya se hizo una extirpación de la vena. Generalmente es la vena safena. Entonces, pero el problema está, ¿quién va a suplir lo que hacía esa vena? El cuerpo es muy sabio y entonces otras venas van a estar haciendo el trabajo de lo que hacía esa vena. Pero si el paciente de por sí traía una insuficiencia venosa crónica, al rato esas venas que empiezan a trabajar, en lugar de la que se quitó, safenectomía, se llama la cirugía, lo que va a pasar es que va a tener insuficiencia otra vez crónica. Entonces, si tú, amado Aj o amada Jot, con todo cariño, si tú fuiste operado de safenectomía, por ejemplo, lo correcto es tomar vitis vinífera para que tus piernas se mantengan saludables, es decir, porque tus venas van a estar saludables. Como dije yo que la vitis vinífera tiene calcio, entonces va a aumentar la densidad ósea. Es algo que nos interesa mucho en los pacientes que ya tienen más edad. Entonces, el aumento de la densidad ósea se va a ver no solamente en la radiografía, sino hasta en la fuerza que va teniendo el paciente para caminar. Lógico que en un paciente que tenga una osteopenia, aclaro esto entre paréntesis, una osteopenia, una baja de calcio suficientemente fuerte, entonces se tendrá que dar vitamina D, con D de dedo, se llama calcitriol, pero eso es para que se fije. O sea, el calcitriol, la vitamina D lo que hace es que se fije el calcio en los huesos. La vitis vinífera entonces va a fortalecer todos los vasos sanguíneos, y si la sangre, porque así es, lleva todos los nutrientes, todo el oxígeno, recoge dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Si nuestros vasos sanguíneos están saludables, nuestra salud se mantendrá así. O sea, nuestro cuerpo se mantendrá, para la redundancia, saludable. La mayoría de enfermedades es porque los vasos sanguíneos no están sanos. La mayoría de las personas come demasiado grasa, cosa que no es correcto, demasiada sal, cosa que no es correcto, comen demasiado en cantidad. Hay un audio y un video que le titulé Glotonería, y eso es pecado ante los ojos del abacados, lo dice Yahshua Mashiach en Gilel, en Lucas. Entonces, al fortalecer todos los vasos sanguíneos, la vitis vinífera va a hacer que nuestra salud esté mejor. Recuerden, desde la agilidad mental, desde una buena visión, inclusive nocturna, etc. Ahora, el cerebro es algo muy especial, porque decía yo que de ahí salen todas las órdenes, gracias al eterno Yahweh, bendito es su nombre, hacia todo el cuerpo. Entonces, si los vasos sanguíneos del cerebro están sanos, hay buena permeabilidad, el endotelio está bien, hay buena dilatación de los vasos, la persona va a estar mucho mejor en todos sentidos, porque de ahí sale la orden para todo. Pacientes que padecen de gota. La gota es el aumento del ácido úrico, y el ácido úrico es muy dañino. Hay, por ejemplo, tofos, cálculos de ácido úrico en los oídos, o sea, en el conducto exterior, y eso causa muchos problemas. Tofos en los codos, lo he explicado en alguna ocasión, me llegan pacientes con bolas aquí de ácido úrico, en las rodillas. El ácido úrico en los riñones, la litiasis renal, o sea, los cálculos de ácido úrico. Entonces, los pacientes que padecen de ácido úrico, vitis vinífera. Si a ti se te acaba de diagnosticar, independientemente que hagas tefilá, eso es muy importante, rompimiento de maldiciones, pero ¿qué tal si el Eterno quiere que utilices la masa de higos? Pero en este caso no masa de higos, como el rey Ezequías, sino vitis vinífera. Para el reumatismo, si se te acaba de diagnosticar reumatismo o artritis, vitis vinífera. Tomar vitis vinífera de inmediato. Parece increíble que una sola sustancia, decía yo anteriormente a dar este tema, pueda servir para tantas enfermedades. El secreto está, por así decirlo, si es que hay secreto, es que actúa en los vasos sanguíneos. Tiene polifenoles, antioxidantes, taninos, antioxidantes, y tiene vitaminas que son antioxidantes.
tiene calcio, tiene minerales, etcétera, etcétera. Es muy raro, pongan atención a lo que voy a decir, amada Kehila, local y mundial, es muy raro encontrar en una sola sustancia tantas bendiciones. Es decir, en una sola sustancia tantos minerales, tantas vitaminas, tanta bendición. Por ejemplo, si llega un joven o una jovencita con acné, vitis vinífera. Y tú vas a decir, ¿pero qué tiene que ver eso? Tú puedes decir, tú puedes decir, no soy médico, Roe, o doctor, pero ¿cómo ahí va a actuar? La vitis vinífera actúa como antimicrobiano. Y algún día, si quieren, hablaremos del acné, pero actúa como antimicrobiano y como tiene antioxidantes, va a acabar con ese acné. Independientemente si tú notas que es cuando comes nueces, comes chocolates, o etcétera, o en las mujercitas les va a venir su ciclo, etcétera, y tienen acné o como que quiere brotar otra vez, vitis vinífera. Entonces, es muy importante. Ahora, la vitis vinífera va a quitar el exceso de grasa. O sea, hay unos folículos, las glándulas sebáceas más bien, son las que producen grasa. Hay glándulas sudoríparas que producen el sudor, que es, algún día hablaremos también, es defensa y demás, y hay glándulas sebáceas. Entonces, la vitis vinífera lo que va a hacer es que la producción de grasa sea la normal. Fíjense hasta dónde llega una sola sustancia. Y entonces, por lo tanto, no va a haber los clásicos barritos, o no va a haber clásico, ya el acné son palabras mayores. Ahora, de la vitis vinífera se sacan cosméticos. Y ya había yo dicho que, no es pecado que si una mujer está demasiado pálida, una ajot, una hermanita, y se siente mal por estar demasiado pálida, y quiere verse con un poquito de color, hay una sustancia en la vitis vinífera que se llama resveratrol, y muchos cosméticos son sacados de ahí, y eso es natural. Es decir, que no se está utilizando algún cosmético que no sea kosher, por así decirlo. Bueno, vamos a abrir nuestra Tanaj, amados Sahim, en el libro de Lucas, en el capítulo 10 y en el verso 34. Bendito es el Abacados. En Lucas 10, verso 34, cuando lo tengan me podrían decir un amén. Dice, entonces está hablando del buen samaritano, recuerdan, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite de olivo y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces el aceite de olivo ya está, y ese video ha sido de bendición porque ha gustado a muchas personas, que titulé avena, linaza y aceite de olivo, para que ustedes lo sigan recomendando y sea bendición para los amados Sagín, las amadas Sagayot. Entonces aquí está hablando de aceite de olivo y el vino. Entonces el vino, pero generalmente era extracto de uva roja. Hay evidencia pues en Israel. Ahora, entonces, el vino, algún día hablaremos pero porque el vino ya tiene otras características, y aquí estamos hablando de las semillas, pero no quiero pasar estas citas. Vamos a 1 de Timoteo, y ustedes recuerdan la cita, en 1 de Timoteo, en el capítulo 5 y en el verso 23, aquí Shaul, mal llamado Pablo, le está recomendando a Timoteo que tome un poco de vino por sus múltiples enfermedades, sobre todo las estomacales. Entonces, el vino es antiséptico, es antiparasitario. Bueno, en el caso de las semillas de vid, actúa como antiparasitario. Y recuerden, hago un paréntesis, el intestino también tiene endotelio, igual que los vasos sanguíneos. Es una mucosa, pues, pero de todas maneras va a vitaminar mucho. Es 1 Timoteo 5:23. Entonces, va a fortalecer las defensas del intestino. En este caso vamos a decir la del vino. Dice aquí, ya no bebas agua, sino usa de un poco, no dice mucho, de vino,
por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, fíjense cómo está diciendo de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿A qué se refería Shaul? ¿A que eran muchas enfermedades del estómago? ¿O que era el estómago y aparte otras enfermedades? Es lo más probable, que era el estómago como tal o el intestino y aparte otras enfermedades. Entonces, si eso es el vino, y el vino pierde ya muchas, o sea, se pierden muchas cualidades de lo que tiene en sí el extracto, o sea, las semillas de uva. Recordemos que el exceso de vino, nada más un paréntesis, es pecado, no debe de ser. Ahora, aquí hablé no del vino, sino del extracto o de las semillas como tal de uvas rojas. Entonces, no vas a salir a la farmacia y decir, deme tanto, porque miren, muchos productos sí tienen nada más vitis vinifera, pero otros productos traen vitis vinifera más esto, más el otro, y entonces tú no sabes para qué sirvan las otras sustancias y no queremos causar problemas, sino ser de bendición. ¿Qué sería lo más recomendable? Entonces, si tú compras 1 kilo, medio kilo de uvas rojas, lo correcto es sacar las semillas y de las semillas de 3 uvas, machacarlas o molerlas y esas tomarlas en agua durante el día. Y vas a tener excelentes resultados antes que si tú vas y compras tabletas de vitis vinifera, que no sería malo pues, pero eso ya, vamos, lo mejor es lo natural. Entonces, 3 uvas, se sacan las semillas. Fíjate que estoy diciendo semillas, entonces tiene que ser como el Eterno lo mandó, aleluya. O sea, frutos con semilla. Se muelen las semillas o se machacan, ¿verdad? O se muelen con agua y se toman durante el día, o un vaso en la mañana y otro vaso en la tarde, y vas a ver los resultados. Lo que yo decía de las hojas de vid que pueden hervirse, es que el hervor tiene que ser, el hervor ya es en 100 grados centígrados, y tiene que ser generalmente para todas las plantitas, las plantas, etcétera, 3 minutos, porque empieza el hervor y hay que contar 3 minutos exactos, porque ahí está soltando las sustancias, la hoja X o Z, en este caso la hoja de la vid. Si se pasa de hervor, muchas personas piensan que va a soltar más y no, se empiezan a evaporar. Entonces lo correcto es 3 minutos, se apaga el fuego, lógico, fuera del Shabbat, y entonces se toma ya dejándose entibiar. 3 minutos, pero hagan una invitación, si tú tienes insuficiencia venosa y todo lo que yo acabo de mencionar, empieza a trabajar rápido con las semillas de uva. Ahora, decía yo que no pierde sus propiedades y puedes ir, no sé, si tú eres, te gusta mucho la uva, entonces, y no eres diabético, porque es muy dulce, y no eres diabético, puedes ir apartando las semillas e irlas poniendo en un frasco. Hagan caso a este consejo, por favor. Hagan caso al consejo, porque el que no oye consejos no llega viejo. Y en este caso viene la tribulación y después ya no habrá medicamento así tan fácil. ¿Cómo recomiendo yo entonces utilizar 1 mes la dosis de vitis vinifera en esta forma, de las semillas de 3 uvas? O bien, si tú ya estás tomando vitis vinifera de 180 miligramos y hay una vitis vinifera de acción prolongada, entonces tomarla solamente por 1 mes y descansar 20 días, y después otra vez otro mes y descansar 20 días, así, eso es lo adecuado. Ahora, yo mencioné las características de la vitis vinifera, mencioné qué sustancias tiene, cómo actúa. Lo del óxido nítrico es muy importante, por eso recuerden repasar los temas de oxidación, de diabetes, etcétera, etcétera, los que fui recomendando durante el tema. Y ya nada más para finalizar, me quedé corto en la cantidad de enfermedades que actúa. Es decir, que no nos vamos a pasar toda la noche, también sirve para esto y también sirve para el otro también. Es que si tiene
los polifenoles, los taninos y las vitaminas, los minerales que yo mencioné, actúa liberando óxido nítrico, la vasodilatación. Eso sirve para más de 1000 enfermedades. No solamente para 1000 enfermedades, sino para más de 1000 enfermedades. Sobre todo, y con esto termino, lo más importante es tener shalom, paz con nuestro Creador. Yahweh, Yahshua es su nombre. Si tú no has hecho teshuvá, arrepentimiento, y tienes alguna enfermedad, haz arrepentimiento, deja el pecado, apártate del mundo, rompe maldiciones. Hay 2 audios de liberación demoníaca 1 y 2, y después, ¿por qué no? El Eterno por eso puso la naturaleza. En el milenio, dice, y todo árbol será, toda hoja será por medicina. Entonces en el milenio todavía va a haber enfermedad. La restauración empezará fuerte en el milenio, o sea, de hecho ya está, pero va a ser más fuerte, pero aún así todavía va a haber enfermedad. Y después, en la Nueva Jerusalén, ahí sí ya no, se acaba toda enfermedad. Pero yo les dejo este tema, tómenlo muy en cuenta, amado Sahim. Si tú amas a tu Aj en Yahshua, hay una Jot, tú amas a la Jot, recomiéndale rápido esto. Hagamos algo rápido. No, los medicamentos, la gran mayoría tienen fecha de caducidad. Esto no caduca, es decir, se han hecho estudios de semillas conservadas durante tanto tiempo, y si se puede al vacío, decía yo, lógico que es mejor, porque si no la oxidación de todas maneras afecta un poco, pero las propiedades no se pierden. Que el Eterno les bendiga y les guarde.